Pues hola a todos, el propósito de esta charla es hablarles sobre un algoritmo para el problema de caminos más cortos sobre grafos. En este caso hablaremos del algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo que se utiliza para abarcar este problema sobre grafos con unas condiciones muy particulares. Entonces, antes de pasar a hablar del algoritmo de Dijkstra, voy a retomar algunos conceptos sobre el problema de caminos más cortos. Entonces, tenemos que en el problema de los caminos más cortos, trabajamos con grafos dirigidos con peso. Recuerden entonces que los grafos son una estructura abstracta de datos que se compone de dos conjuntos, un conjunto de vértices, un conjunto de aristas. Entonces, un grafo, digamos que uno lo puede pensar como una red donde diferentes puntos están conectados. Entonces, esos puntos que están conectados son lo que se denominan vértices. Esas conexiones entre puntos es lo que se denominan aristas. Hay diferentes términos que uno utiliza allí, o sea, indistintamente uno habla de nodo, de vértice para referirse a lo mismo, indistintamente uno habla de aristas, de ejes para referirse a lo mismo. Entonces, un grafo dirigido es un grafo donde importa el sentido que tienen las conexiones. O sea, si tengo dos vértices U y B, entonces va a ser diferente la arista que conecta U con B de la arista que conecta B con U. Puede que existan ambas, puede que exista solo una, puede que no exista ninguna. ¿Sí? Entonces, eso significa que sea dirigido. Que el grafo tenga peso significa que para cada una de esas conexiones hay un valor numérico asociado. Entonces, eso matemáticamente se expresa como una función de peso, que es una función que va del conjunto de los números, perdón, del conjunto de las aristas a los números reales. O sea, para cada arista hay un número real. Y esa función está bien definida. O sea, todas las aristas en el grafo tienen asignado un peso. Bueno, entonces un camino no es más que una secuencia de vértices, de tal manera que dos vértices que están de forma consecutiva en esa secuencia de vértices, debe existir una arista que los conecte de forma directa. Entonces, si tengo la secuencia de vértices B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub K, entonces va a ser un camino si existe una arista que conecte B sub 1 con B sub 2, una arista que conecte B sub 2 con B sub 3, y así hasta B sub K menos 1 hasta, con B sub K. Entonces, el peso de un camino va a ser esencialmente la suma de todas las aristas que componen, de los pesos de todas las aristas que componen el camino. Tenemos entonces que el camino más corto entre dos vértices U y B se va a definir para ser infinito en caso de que no exista ningún camino que conecte U con B en el grafo, o en caso de que sí exista ese camino, entonces va a ser el mínimo de los pesos de todos los caminos que conectan U con B en el grafo. Si solo hay un camino, pues va a ser el peso de ese único camino. Si hay más de un camino, pues va a ser el peso del camino que tenga menor valor. Es posible que varios caminos tengan ese peso mínimo, entonces todos los caminos que tengan ese peso mínimo van a ser caminos más cortos. Entonces, ya con estos elementos podemos enunciar lo que es el problema del camino más corto desde un origen a muchos destinos. Básicamente vamos a tener un grafo dirigido con peso y deseamos encontrar un camino más corto desde un nodo de origen que vamos a denotar como S hasta cada vértice en el grafo. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener con respecto a esto? Hay que tener en cuenta que, dada la definición de la función de peso, podemos tener aristas que tengan peso negativo. Las aristas con peso negativo tienen una consecuencia. La consecuencia es que al tener aristas con ciclos con peso negativo es posible tener caminos que son ciclos y cuyo peso, y donde el peso de ese camino, que es un ciclo, es un número negativo. ¿Qué implicación tiene eso? La implicación es que si existe un ciclo con peso negativo, entonces no es posible definir el camino más corto desde el origen hacia ninguno de los vértices que hace parte del ciclo y hacia ninguno de los vértices que son alcanzables desde cualquier elemento del ciclo. Ya miramos eso con un ejemplo. En los grafos en los cuales no hay ciclos negativos, entonces se dice que el camino más corto entre el origen y cualquier vértice está bien definido, o sea, que corresponde a un número natural que puede ser positivo, puede ser negativo, pero que es un solo número, un solo valor. ¿Sí? Entonces, tenemos que, porque cuando hay ciclos negativos, no se puede establecer cuál es el camino más corto, porque uno podría proponer un camino más corto entre el origen y algún vértice, pero si atraviesa un ciclo negativo,
uno puede colocar a que se dé tantas vueltas como uno quiera en el ciclo para que se encuentre un camino que es más corto que el que uno inicialmente propuso. O sea, nunca se va a poder proponer un camino cuyo peso no pueda ser mejorado por otro camino. Entonces, tenemos que en el caso pues, de los vértices que hacen parte de un ciclo negativo o que son alcanzables desde un ciclo negativo, tenemos que el peso del camino más corto se va a asignar a menos infinito. Entonces, observemos aquí este grafo. Entonces, en este grafo, básicamente es un grafo que tiene 11 vértices, tiene las aristas que podemos observar aquí y los pesos que están, digamos, encima de cada flechita denotando cada arista. Entonces, de una ligera observación en el grafo, podemos encontrar 3 ciclos. Podemos encontrar el ciclo que se forma entre el vértice C y el vértice D a través de la arista que conecta C con D y la arista que conecta D con C. Y también el ciclo que se forma entre los vértices F, G y H a través de la arista que conecta F con H, la arista HG y la arista GF. Tenemos también el ciclo que se forma entre los vértices I y J a través de las aristas que conectan I con J y J con I. Entonces, claramente, el ciclo que se conforma entre los vértices C y D tiene peso positivo. ¿Por qué tiene peso positivo? Porque la suma de los pesos de las aristas que conforman ese ciclo da un valor positivo. Entonces, el peso del del ciclo que se conforma entre C y D corresponde a la conexión entre C y D que tiene peso 6 más la conexión entre D y C que tiene peso menos 2. Entonces, en ese caso, el valor sería 4 y es un valor positivo. Por eso ese ciclo es un ciclo positivo. En el caso del ciclo que se conforma entre I y G, pues tenemos que el peso de ese ciclo es 2 y por ende también se trata de un ciclo positivo. Sin embargo, en el caso del ciclo que se forma entre F, G y H, pues tenemos que el peso es igual a 4, que el peso de la arista entre F y H, más 7, que es el peso de la arista entre H y G, menos 15, que es el peso de la arista entre G y F. Y al sumar eso nos daría 11 menos 15 y el resultado sería menos 4. Como ese camino, ese ciclo que se forma entre esos 3 nodos tiene un valor negativo, entonces hablaríamos de que es un ciclo negativo. Entonces, nosotros, de alguna manera, digamos que calculamos los pesos de los caminos más cortos, que son los valores que en esta diapositiva ahora aparecen en cada uno de los círculos que denotan los diferentes vértices. Entonces, es claro, por ejemplo, que el peso del camino más corto que conecta S con C es 3, porque obviamente no corresponde al camino que tiene únicamente la arista que conecta S con C, porque esa arista tiene peso 5, sino que corresponde al camino que tiene la arista que conecta S con A y la arista que conecta A con C, que sería 1 más 2, que es 3, y ese es el camino más corto, ¿sí? Entonces, uno podría también ver que el camino más corto desde S hasta B es 0, porque sería 1 menos 1, ¿sí? Y entonces, pues digamos que podríamos empezar a corroborar pues que los valores que están allí efectivamente corresponden a los caminos más cortos. Sin embargo, cuando analizamos lo que pasa en F, G y H, tenemos que esos vértices, como lo hemos mencionado anteriormente, conforman un ciclo negativo. Entonces, esos vértices van a tener valor en el camino más corto desde S de menos infinito. ¿Por qué? Porque no es posible establecer un camino que tenga el mínimo valor posible. O sea, siempre vamos a poder, digamos, proponer un camino mejor. Algunos de ustedes pueden decir, profesor, pero el camino más corto no sería el camino que tiene la arista que va de S a F, de F a H y de H a G, que tiene valor 17. Entonces uno diría, no. ¿Por qué no? Porque yo podría proponer otro camino que va a tener un valor menor a 17. Ese camino podría ser el camino que va desde S a F, desde F a H, desde H a G, desde G a F, desde F a H y de H a G. O sea, está dando una vuelta en el ciclo. Y al dar esa vuelta en el ciclo, nos vamos a dar cuenta que el costo de ese camino es 13, que es menor que 17. Pero ese camino que tiene costo 13 tampoco sería el camino más corto, porque uno podría proponer otro camino que tenga un valor menor a 13. Y podría ser entonces un camino que dé 2 vueltas en el ciclo. Pero ese tampoco sería el camino más corto. Entonces siempre vamos a poder proponer un camino que sea más corto.
Entonces, por eso se dice que no está bien definido el valor del camino más corto para los nodos que hacen parte del ciclo. Después de eso, tenemos también que el vértice E también tiene valor para el camino más corto de menos infinito. Alguien podría decir, profe, pero no es posible que el camino más corto sea, por ejemplo, el camino que conecta S con A con B y B con E. Entonces uno diría, no, ese camino tiene peso 10, pero uno puede proponer un camino que sea menor en valor, ¿sí? Y ese camino lo puede formar, digamos, 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 como usted quiera, a través del ciclo negativo que tiene por acá. Entonces uno puede colocar a que vaya directamente desde S hasta E, por ejemplo, y desde S hasta E tendríamos de S a F 6, de F a H 4 van 10, de H a G van 7, 17, y de G a E van 3, 20. 20 es mayor que 10, entonces ese camino no lo mejoró. Pero si luego colocamos a que dé una vuelta, eso nos va a dar probablemente 16, luego lo colocamos a que dé 2 vueltas, nos va a dar 12, luego lo colocamos a que dé 3 vueltas y ya tenemos un camino de peso 8 y ese camino de peso 8 va a ser mejor que el camino de peso 10 que habíamos propuesto originalmente. Entonces significa que cualquier camino que pudiésemos creer que es el camino más corto desde S hasta E, digamos que lo vamos a poder mejorar a través del ciclo negativo que tenemos acá abajo. Entonces por eso, como el vértice E es alcanzable desde los vértices que hacen parte de este ciclo, tenemos que el camino más corto desde S hasta E también va a ser menos infinito. Y luego tenemos que en el caso de las aristas de los vértices I y J, pues esos vértices no están conectados con eso, o sea, no hay ningún camino que me permita ir desde S hasta I o desde S hasta J. Entonces, en el caso de I y J, tenemos que el peso del camino más corto es infinito, de acuerdo a la definición que hemos visto hace un ratico sobre el camino más corto, sobre el peso del camino más corto. Entonces, tenemos un par de procedimientos que se utilizan normalmente en los algoritmos para caminos más cortos. El primer procedimiento es un procedimiento de inicialización. Para cada vértice en el grafo vamos a considerar 2 atributos. Un atributo D, que se refiere a un valor estimado del camino más corto para el vértice B, o sea, para cada vértice va a existir ese valor, y un atributo Pi, que va a representar el identificador del nodo que está antes que el nodo B en el camino más corto que conecta S con B. Esta información nos va a permitir construir los diferentes caminos más cortos, ¿sí? Entonces, el procedimiento de inicialización simplemente establece qué valores tienen esos 2 atributos para todos los nodos al iniciar la ejecución del algoritmo. Entonces, cuando se ejecuta el procedimiento de inicializar, todos los vértices diferentes al vértice origen van a tener como valor en D, o sea, valor de peso estimado más corto, infinito, y de predecesor van a tener -1, o sea, indicando que no se conoce todavía cuál es el predecesor. El único nodo que va a tener un valor diferente para el peso más corto va a ser el nodo de origen, o sea, el nodo S, que va a tener inicialmente valor 0, porque desde ese nodo ir a sí mismo pues no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces, tenemos que este procedimiento tiene complejidad θ de B. ¿Por qué? Porque básicamente este procedimiento corresponde en esencia a un ciclo. Este ciclo recorre el conjunto de vértices que tiene, digamos, realmente no es θ de B, sino θ de norma de B, solo que a veces se omite la norma porque se entiende que se refiere al tamaño del conjunto. Entonces, este conjunto es lineal, esta operación de una complejidad lineal con respecto al tamaño del conjunto de vértices. Tenemos otro procedimiento importante que es el procedimiento de relajación. La relajación se hace sobre las aristas del grafo y el proceso de relajación simplemente consiste en examinar si a través de la arista que conecta 2 vértices U y B se puede mejorar el costo del camino más corto para llegar a B desde el camino más corto que se tiene para llegar a U. Entonces, básicamente la relajación puede tener como consecuencia que se decremente el valor estimado para el atributo D del vértice B y también que se actualice el campo predecesor para ese nodo. Entonces miremos, bueno, el procedimiento básicamente hace esto. Digamos, recibe U y B, que son los identificadores de los nodos que componen la arista que se va a relajar. Recibe W, que es la función de peso. Y básicamente lo que hace es verificar si el valor estimado que se tiene hasta ese momento en el peso del camino más corto hasta B
es mayor que el valor estimado que se tiene hasta U más el peso de la arista que conecta U con B. Si eso es cierto, entonces se actualiza el valor del peso del camino más corto para B y también el valor del predecesor para B para que sea U. Entonces miremos un par de ejemplos. Asumamos que estos vértices U y B pertenecen a algún grafo mucho más grande que el que está aquí, y entonces que en algún momento se sabe que el peso del camino más corto estimado que se tiene hasta ese momento para U es 5. Hay una arista que conecta U con B que tiene peso 5 y que hasta ese momento el estimado del peso del camino más corto para B es 12. Entonces, relajar la arista consiste en ver si este 5, que es el peso estimado para U, más el peso de la arista que conecta U con B, o sea, 5 más 5, 10. Si 10 es menor que 12, sabemos que es así, entonces lo que va a generar eso es que ahora el valor del camino más corto que llega a B hasta ese momento va a ser 10, o sea, se cambia, se actualiza ese valor. Y el predecesor del camino más corto hasta B va a ser U en ese caso. Hay casos donde la relajación no va a generar ningún efecto, que lo tenemos aquí en la parte derecha de esta diapositiva. Entonces aquí tenemos que, una vez más, el peso del camino más corto que se ha estimado hasta ese momento hasta U es 5. Que la arista que conecta U con B tiene peso 9. Entonces, como tenemos que 5 más 9 es 14, y 14 es mayor que 12, que es el estimado del peso del camino más corto hasta B, entonces tenemos que al relajar esa arista, pues no se produce ningún cambio. El peso estimado del camino más corto que llega a B va a seguir siendo 12. Entonces, en esencia, digamos que esto es el proceso de relajación. Con estos elementos vamos a pasar ahora a estudiar el algoritmo de Dijkstra. Entonces, el algoritmo de Dijkstra resuelve el problema de caminos más cortos desde un origen a muchos destinos en un grafo dirigido con peso, pero está la restricción que solo es posible, solo va a funcionar el algoritmo correctamente si el grafo en cuestión no tiene aristas de peso negativo. Si no tiene aristas de peso negativo, entonces el grafo no puede tener ciclos negativos. Entonces tenemos que este algoritmo, a diferencia del algoritmo de Bellman-Ford, del cual hablé en otra charla, entonces a diferencia de ese algoritmo, este algoritmo no es capaz de detectar ciclos negativos, es más, no es capaz de trabajar con grafos que tengan ciclos negativos, que tengan aristas negativas. Entonces, si usted tiene un grafo donde tiene aristas que tienen peso negativo, entonces, y tiene que resolver el problema del camino más corto desde un nodo en ese grafo hasta los otros, pues no va a poder utilizar el algoritmo de Dijkstra. Solo lo va a poder utilizar si los pesos de las aristas son pesos positivos. Este algoritmo fue propuesto por el holandés Esker Dijkstra en el año 1959. Básicamente, pues este algoritmo es muy parecido al algoritmo de búsqueda en amplitud, o sea, un BFS, pero en lugar de utilizar una cola normal, este algoritmo utiliza una cola de prioridad. Y entonces, recuerden que un BFS va colocando los nodos en una cola y los va procesando en el orden en que están los nodos en esa cola. En el algoritmo de Dijkstra, los nodos van a ser puestos en una cola de prioridad y se van a sacar de acuerdo a una prioridad que ya vamos a ver de qué trata. Entonces los nodos se van a procesar en un orden de acuerdo a la información que tienen los nodos, que específicamente va a ser el costo estimado que tiene el nodo. Entonces lo que vamos a hacer es ir recorriendo el grafo como tratando de hacer un DFS, pero en cada momento sacamos un elemento de la cola, vamos a sacar de la cola el elemento que tenga menor valor en el costo estimado del camino más corto. Y lo que vamos a hacer con ese elemento que sacamos de la cola es relajar sus aristas. Y vamos a hacer eso una y otra vez hasta que la cola quede vacía. Cuando la cola quede vacía, el algoritmo terminó su ejecución y entonces vamos a conocer en ese momento cuáles son los caminos más cortos desde el origen, cuál es el peso del camino más corto desde el origen a todos los vértices del grafo. Entonces, el algoritmo se puede enunciar de la siguiente manera. El algoritmo de forma teórica, utiliza dos estructuras oscilares. Utiliza un conjunto S y utiliza una cola de prioridad Q. ¿Sí? Entonces, el algoritmo pues es paramétrico en el grafo, que lo denotamos aquí como G, es paramétrico en la función de peso para las aristas de ese grafo, y es paramétrico en el nodo que va a ser el nodo de origen. Lo primero que va a hacer el algoritmo es inicializar el grafo, inicializar la información de los vértices del grafo a través de la función inicializar que vimos hace un rato.
también va a establecer inicialmente que S es igual a vacío, un conjunto vacío, y también va a establecer que en principio todos los vértices del grafo van a estar en la cola. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es que va a iterar mientras la cola no esté vacío. En cada iteración de este ciclo va a extraer el mínimo elemento de la cola. Entonces va a extraer aquel vértice de la cola que tenga menor valor estimado del peso del camino más corto. Ese nodo lo vamos a denotar como U. Ese nodo que sacamos de la cola lo vamos a colocar en el conjunto S. Y vamos a procesar posteriormente la lista de adyacencia de ese nodo U. Entonces, para cada vértice que haga parte de esa lista de adyacencia, lo vamos a relajar la arista que conecta U con ese vértice B. Entonces, esto digamos que esencialmente es el algoritmo, ¿sí? Vamos a ver, bueno, antes de pasar a ver un ejemplo, pues tenemos que el algoritmo mantiene un conjunto S de vértices para los cuales ya se ha establecido cuál es el peso del camino más corto desde el origen hasta él. ¿Qué significa esto? Que si un nodo ya está en el conjunto S, significa que ya se encontró para ese nodo el peso del camino más corto, ¿sí? Si un nodo no hace parte de ese conjunto S es porque todavía no se ha logrado establecer cuál es su camino más corto. También tenemos que cuando un nodo se saca de la cola, ¿sí? Es porque ya el valor con el cual se sacó del peso estimado del camino más corto es el camino más corto, es el peso del camino más corto. Entonces, esencialmente lo que hace el algoritmo de Dijkstra es seguir una estrategia voraz. Las estrategias voraces se refieren a estrategias de programación en la cual se toman decisiones óptimas locales con la esperanza de que la sucesión de esas decisiones óptimas locales a la final den el óptimo completo, el óptimo general, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión voraz que se toma aquí? La decisión voraz que se toma en este algoritmo es extraer siempre el menor valor que haya en la cola, ¿sí? Eso es un criterio voraz, porque eso dice, voy a optimizar aquí, no sé si esa es la mejor decisión de forma global, pero voy a tomar una decisión que es óptima en este momento, tomar el mínimo en ese caso. Sí, este algoritmo pues está demostrado que calcula el óptimo, calcula los pesos de los caminos más cortos, pero digamos que allí se está tomando una decisión que por sí sola no es garantía de que a la final se dé el mejor resultado. Ya la combinación de todo lo que hace el algoritmo es lo que garantiza que el algoritmo sea correcto, o sea, que el algoritmo en efecto calcule los óptimos, o sea, los caminos más cortos. ¿Sí? Entonces, miremos aquí, tenemos un grafo. Entonces, primero tendríamos que analizar si sobre este grafo se puede aplicar el algoritmo de Dijkstra. Entonces, vemos que es un grafo dirigido, que tiene peso y que los pesos de todas las aristas son positivos. Entonces, sí se puede aplicar sobre este grafo el algoritmo de Dijkstra. Inicialmente tenemos el conjunto S que está vacío y tenemos que en Q vamos a tener allí la información sobre todos los nodos y el valor estimado de la distancia o del costo del camino más corto para todos los nodos. Inicialmente el nodo 0 tiene estimado 0, pero todos los demás nodos tienen inicialmente menos infinito. Entonces tenemos inicialmente esta tabla de distancia que también la veíamos con la información que tenemos en la cola y esta tabla de predecesores. Inicialmente no se conoce el predecesor de ninguno de los nodos. Entonces, lo primero que debe hacer el algoritmo es sacar el mínimo de la cola. Entonces, cuando saca el mínimo de la cola, claramente el mínimo de la cola lo vamos a sacar con respecto al segundo valor de cada una de estas parejas. El mínimo es 0, 0, o sea, el vértice 0 que tiene costo estimado de camino más corto 0. Entonces, saca ese elemento de la cola y lo que hace es que va a tratar de relajar o va a relajar las aristas que salen de 0, que son las aristas que aquí están marcadas con rojo. Claramente, como el peso estimado para el vértice 2 es infinito, entonces cuando uno dice el peso estimado hasta 0 más el costo de la arista, que es 15, 15 es menor que infinito, entonces dice sí, debo mejorar el valor del peso estimado por A2. Lo mismo ocurre en la conexión entre 0 y 7, en la conexión entre 0 y 5 y en la conexión entre 0 y 8. Entonces, después de hacer la relajación sobre esas 4 aristas, lo que va a ocurrir es que se actualizan los valores de los estimados para los nodos 2, 5, 7 y 8, que van a ser 15, 6, 11 y 7 respectivamente. También se actualiza
el nodo predecesor que se conoce hasta ese momento para que ahora el predecesor de 2, 5, 7 y 8 sea 0. Luego, entonces, tenemos que aquí ya colocamos ese nodo 0 que aparece en este gris oscuro, ya se sacó de la pila, entonces significa, perdón, de la cola, entonces ya significa que ya para él se conoce cuál es su peso de camino más corto. O sea, no va a ser posible encontrar un camino más corto, o sea, un camino que tenga un valor menor a 0. ¿Sí? Y también las aristas que se desprenden de él, pues ya son aristas que no se van a volver a relajar, que ya quedan procesadas. Entonces, digamos que hasta allí va el algoritmo. Después de esta primera iteración, observen que también el nodo 0 ya aparece en el conjunto S, o sea que es el único nodo para el cual se conoce el costo del camino más corto para llegar a él. Y entonces en este punto lo que hay que hacer es sacar el siguiente elemento mínimo en la cola. En este caso, el siguiente elemento mínimo en la cola corresponde al nodo 5 que tiene peso estimado 6. Este 6 es el menor valor en los costos estimados de los vértices que están en la cola. Entonces saca el nodo 6. Cuando saca el nodo 6, pues, perdón, el nodo 5, cuando saca el nodo 5, pues tiene que relajar las aristas que salen del 5. Hay una única arista que sale del 5, que es la arista que conecta el 5 con el 4. Entonces, como el estimado que hay para el 5 es 6, más el costo de la arista entre 5 y 4, que es 2, nos da 8, y como 8 es menor que infinito, entonces significa que se debe actualizar el costo estimado para el nodo 4. Entonces, después de hacer esa relajación, tenemos que cambiar el valor de D para el nodo 4 para que ahorita pase a ser 8. También cambia el valor del predecesor del nodo 4 para que ahorita pase a ser 5. Y tenemos entonces que ya se actualiza esa información en la cola donde ahora aparece 4 con el valor estimado que tiene para él, que es 8. Y tenemos que el nodo 5 ya aparece en el conjunto S y que ya aparece, ya aquí marcamos que el nodo 5 ya fue procesado, que ya se conoce el camino más corto hasta ese nodo y que la arista de conecta, todas las aristas que salían del 5, pues también ya están procesadas. Lo que sigue es sacar el siguiente elemento que sea el mínimo en la cola. Entonces, claramente el elemento que es mínimo en la cola en este punto es el nodo 8 que tiene como costo estimado 7. Entonces, saca ese elemento de la cola y lo que tiene que hacer es procesar las aristas que salen del nodo 8, que son las aristas que conectan 8 con 3 y la arista que conecta 8 con 6. Entonces, tiene que tratar de relajar relaja esas aristas. Entonces, ¿qué hace? Y dice, bueno, el estimado que tengo hasta 8 es 7, 7 más 3 es 10 y 10 es menor que el estimado que tengo para 3, que es infinito. Entonces debe actualizar ese estimado para el nodo 3. Algo similar hace para el nodo 6. Él dice, el estimado hasta 8 es 7, 7 más 3 es 10 y 10 es menor que infinito, que es el estimado que se tiene para 6. Entonces por eso, después de relajar esas dos aristas, se tiene que se actualiza el valor para el D del nodo 3 y el valor para el D del nodo 6, que pasan a ser 10 en ambos casos. ¿Sí? Entonces, los predecesores también se actualizan. Ahorita el predecesor de 3 y 6 va a ser 8. Y después de eso, entonces el nodo 8 ya aparece en el conjunto S porque ya se estimó el camino más corto que llegaba a 8, que en este caso era 7. Y también aparece ya actualizado en la cola los valores para 3 y 6, que ahorita sería 10. Entonces, lo que procede ahora es sacar el siguiente elemento que sea mínimo en la cola. Entonces, el siguiente elemento que es mínimo en la cola es el nodo 4 que tiene costo estimado 8. Ese 8 es el mínimo entre los costos estimados de los nodos que todavía quedan en la cola. Entonces, cuando saca el nodo 4, pues debe relajar las aristas que salen del nodo 4. Tenemos aquí que se debe relajar la arista que conecta el 4 con el 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí como 4 lo conecta con 8, que es un nodo que ya se sacó de la cola, o sea, del cual ya se conoce el peso del camino más corto, pues la comprobación, digamos que siempre va a dar falso, porque él va a decir, ¿cuál es el costo de llegar hasta 4? El costo de llegar hasta 4 es 8, pero 8 más 3 es 11, y 11 no es menor que el costo que se encontró para 8, que es 7. Entonces, por eso no va a producir ningún cambio en lo que se tenía hasta ese momento, y básicamente los valores de los estimados hasta ese momento no van a cambiar. Tampoco van a cambiar los valores de los predecesores, y se debe continuar ahora con el siguiente elemento que aparezca en la cola. Ya el 4 se marcaría como que se conoce cuál es el valor del camino más corto para llegar a él, y se continúa con el siguiente valor que sea menor en la cola.
En este caso, el siguiente valor que es menor en la cola es el nodo 6 que tiene valor 10, o sea que tiene estimado 10. Entonces, cuando en este momento se saca el 6 de la cola y se procede a relajar las aristas que salen del 6, o sea, la arista que conecta el 6 con el 5, la arista que conecta el 6 con el 2 y la arista que conecta el 6 con el 1. Entonces, cuando hace, por ejemplo, el 6 con el 2, como el estimado que tiene hasta el 6 es 10, 10 más 2 es 12, y 12 no es menor que 5, que es el valor que se tiene para el nodo 5, entonces él dice, a través de esta arista no hago ningún cambio. Luego, con respecto al 2, pues él dice, el valor que está para el 6 es 10, tenemos que 10 más 4 es 14 y 14 es menor que 15. Entonces eso quiere decir que a través de esta lista que conecta el 6 con el 2 hay una mejora. Entonces que se debe cambiar este 15, que es el valor estimado para el 2, para que pase a ser 14. Y también, con el valor estimado para el 6 es 10, al sumarle 6 obtenemos 16 y 16 es menor que infinito, que es el valor que se tiene estimado para el nodo 1. Entonces también se debe actualizar. Entonces en ese caso se cambiaría el valor estimado que se tenía para el nodo 1 y el valor estimado que se tenía para el nodo 2, de acuerdo a como lo habíamos mencionado hace un momento. También se cambiarían los predecesores del 1 y el 2 para que pasen a ser el 6 en ambos casos. Y entonces se actualizarían los valores en la cola. Ahorita observen que 1 estaría asociado a 16 y 2 estaría asociado a 14. Y que el 6 aparece ahora en el conjunto S. En este caso se tendría que sacar el siguiente elemento que tenga valor mínimo en la cola. Entonces se sacaría el nodo 3 que tiene costo estimado 10 y se deben relajar las aristas que salen del 3. Entonces la única arista que sale del 3 es la arista que conecta el 3 con el 4. Como el costo estimado que se tiene hasta el 3 es 10, 10 más 2 es 12 y 12 no es menor que 8, que es el valor que se tiene estimado para, o que se encontró para el costo del camino más corto para llegar a 4, entonces esa relajación no va a producir ningún cambio. Entonces después de eso, los D que se tiene para todos los vértices no van a cambiar y tampoco van a cambiar los valores de los predecesores. Al continuar, se tiene que ser, el nodo 3 ya se marca como nodo procesado, ya aparece en el conjunto S, y ahora se debe sacar el siguiente elemento que aparezca en la cola y que sea el mínimo. El siguiente elemento que es mínimo en la cola es el nodo 7 que tiene costo 11. Cuando se extrae el 7 de la cola, tenemos que el 7 no tiene ninguna arista que salga de él. Entonces, por eso, pues simplemente se saca de la cola, se coloca en el conjunto S, pero no se hace nada más porque no tiene ningún nodo adyacente. Entonces, en este punto se coloca, digamos, marcamos el 7 como que ya terminamos en él, y ahora lo único que resta es continuar con el siguiente elemento que sea mínimo en la cola. El siguiente elemento que es mínimo en la cola es el 2, que tiene costo 14, y entonces se trata de relajar las aristas que se desprenden del 2. Entonces, claramente, como el costo estimado hasta el 2 es 14, 14 más 4 es 18, 18 no es mejor que 11, que es el estimado que se tenía para 7, entonces a través de esta arista no se va a hacer nada. Y a través de la arista que conecta el 2 con el 3, pues hasta el 2 tenemos costo 14, 14 más 3, perdón, 14 más 1 es 15, y 15 no es mejor que el estimado que se tiene para 3, que es 10, entonces relajando las dos aristas que salían del 2 no vamos a tener ningún cambio. Entonces los valores para los costos de caminos más cortos van a seguir siendo los mismos, los valores de los predecesores van a seguir siendo los mismos, y posteriormente pues solo queda sacar el último elemento que queda en la cola, que es el 1, que tiene costo 16. Se saca el 1 y entonces se procede a relajar los vértices que salen del 1, perdón, los nodos, las aristas que salen del 1, que son las aristas que conectan el 1 con el 0 y el 1 con el 3. En ambos casos podemos darnos cuenta que eso no va a producir ninguna mejora, porque el costo que se tiene hasta el 1, que lo tenemos por acá, el costo que se tiene para el 1 es 16, y 16 más 3 es 19, 19 no es mejor que 0, y 16 más 5 es 21, y 21 no es mejor que 10. Entonces, por eso, al relajar las aristas que salen de 1, no se produce ningún cambio. Tenemos entonces estos valores que no cambian para los estimados de los caminos más cortos, tampoco cambian los valores de los predecesores. En este punto ya no queda nada en la cola, entonces como no queda nada en la cola, pues significa que el algoritmo terminó. Entonces al terminar, tenemos estos valores como resultado, que estos son los valores de los caminos más cortos entre el nodo 0 y todos los vértices del grafo, y que estos son los predecesores. Recuerden que estos valores de predecesores nos permiten reconstruir los caminos hacia cualquier, digamos, hacia cualquier nodo. Entonces, en particular, pensemos, por ejemplo, que queremos saber, sabemos que el camino más corto que conecta el vértice 0 con el vértice, qué sé yo, 3 es 10. Entonces, queremos es construir el camino más corto.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar inicialmente el 3 en ese camino y vamos a colocar antes de él el predecesor del 3. Y sabemos que el predecesor del 3 es el 8. Entonces colocamos el 8 en ese camino al principio. Luego vamos a ir a ver cuál es el predecesor del 8. Y cuando llegamos al predecesor del 8 nos damos cuenta que es 0. Entonces colocamos el 0 al inicio de ese camino. Luego vamos a ver cuál es el predecesor del 0. Y como el predecesor del 0 es menos 1, significa que ya llegamos al inicio del camino. Y por ende el camino más corto que conecta 0 con 3 es el camino que se compone por el 0, por el 8 y por el 3. Y esa sería la forma de utilizar esta información de los predecesores para construir el camino más corto. Entonces, esto digamos con respecto a la parte, digamos, general del funcionamiento del algoritmo. Ahora vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación. Entonces, tenemos que lo más importante cuando se va a implementar el algoritmo de Dijkstra es, digamos, seleccionar cuidadosamente las estructuras de datos a utilizar, en particular la estructura que se va a utilizar para representar la cola. Entonces, en general, hablaremos de utilizar alguna estructura que represente una cola de prioridad. Entonces, tenemos que la mayoría de lenguajes proporcionan implementaciones de colas de prioridad cuyas operaciones son en su mayoría O grande de los DN. Los lenguajes que proporcionen implementaciones de colas de prioridad que no tengan operaciones con esta complejidad, o sea, mayores a esta complejidad, pues no serían buenas candidatas para representar la cola de prioridad, ¿sí? Entonces, habría que tener cuidado con esto. Afortunadamente, tanto C como C++, como Python, como Java y como la mayoría de lenguajes que se suelen utilizar comúnmente, tienen implementaciones de colas de prioridad que satisfacen esta complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que en la descripción del algoritmo se utiliza un conjunto S, pero ese conjunto S en la práctica no es necesario. Ese conjunto se utiliza en la especificación formal del algoritmo porque es un testigo de la correctitud del algoritmo. Porque en la demostración formal de la correctitud del algoritmo, uno lo que establece es un invariante de ciclo que establece que el conjunto S siempre va a tener los elementos sobre los cuales ya se calculó el peso del camino más corto. Entonces lo que hace es demostrar que ese conjunto S, por una demostración como por inducción matemática, lo que demuestra es que ese conjunto inicialmente está vacío, que siempre después de la iésima iteración del algoritmo, el conjunto S tiene I elementos y que al finalizar, el conjunto S tiene todos los vértices del grafo. Sí, pero en la implementación, para que el algoritmo funcione, ese conjunto realmente no es necesario. Entonces, por lo general, en las implementaciones no se suele utilizar ese conjunto S. En la implementación que les vamos a ver en un momento, pues no lo utilizo. Y tenemos que el algoritmo también desde su especificación formal establece que se deben colocar todos los nodos, aquí se me fue pila y escola, todos los nodos en la cola inicialmente con valor infinito y colocando el nodo origen en 0. Pero sin embargo eso no es completamente necesario porque nunca en la ejecución del algoritmo vamos a sacar de la cola un elemento que tenga costo estimado del peso del camino más corto infinito. Entonces, en general, va a ser suficiente con colocar inicialmente en la cola el nodo origen S con el costo para ese nodo origen que inicialmente va a ser 0. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que hay que tener en cuenta para implementar el algoritmo. Entonces, tenemos también que el algoritmo exige que se actualicen los costos de los nodos en la cola. Pero, ¿qué pasa? En general, no es posible, las colas de prioridad son estructuras abstractas y las buenas implementaciones de colas de prioridad por lo general no permiten hacer modificaciones sobre los elementos que ya están en la cola. Y en las implementaciones que sí se permite hacer la modificación, esa modificación tiene un costo. Y ese costo generalmente es logaritmo de n, porque esas implementaciones lo que hacen es buscar el elemento en la cola y cambiarle su valor. Y eso implica un rebalance en los elementos de la cola para que queden organizados en el orden, dependiendo de la implementación. Entonces eso tiene un costo. Hay una estrategia que funciona bien en general, que es que, pues digamos, uno pensar en ese proceso de buscar elementos en la cola y actualizarlo, yo diría que en general no es aconsejable. Una mejor estrategia es colocar cuando uno actualiza el valor del costo estimado para un nodo, lo que vamos a ver en la implementación que les voy a mostrar es que vamos a colocar nuevamente
el nodo con el nuevo valor en la cola y vamos a hacer una verificación que nos va a permitir ignorar todos los elementos que se pusieron en la cola antes. Entonces, esto va a tener unas implicaciones espaciales en esa implementación, pero va a tener unas implicaciones también en la parte de tiempo que personalmente a mí me parece mejor eso que se gana en tiempo con respecto a lo que se pierde en espacio. Sin embargo, todo va a depender del contexto. Van a haber contextos donde convenga más buscar el elemento en la cola y actualizarlo que hacer esa estrategia de volver a meter un nuevo elemento con el mismo nodo y con el valor nuevo para el costo del peso estimado para ese nodo. Entonces, básicamente, bueno, antes de ver, vamos a ver la implementación que tengo para este algoritmo. Entonces, pues tengo este archivo aquí en el cual he hecho mi implementación del algoritmo. Estoy utilizando una representación del grafo como listas de adyacencia. Entonces, el grafo se representa como un vector de vectores de parejas de enteros con enteros. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a tener es que la lista de adyacencia de un nodo va a ser una lista de parejas, donde cada pareja tiene en su primer campo el nodo con el cual se comunica y en su segundo campo el valor o el peso de la arista que comunica el nodo U con el nodo B. Entonces, tenemos también un vector de enteros que representa digamos, la información del predecesor y un vector de enteros que representa la información del estimado D para cada vértice. Entonces, tenemos el procedimiento inicializar, que inicialmente entonces va a colocar el valor de D en int más, que es digamos el valor entero en C++ más alto que se tiene, que es algo así como 2100 millones y pico. Se tiene que inicialmente el predecesor para todos los nodos va a ser -1 y que el valor D para el nodo origen S va a ser igual a 0. El procedimiento de Dijkstra principal va a tener una estructura auxiliar que va a ser la cola de prioridad. En particular, pues va a ser una cola de prioridad en la cual vamos a guardar parejas de enteros con enteros. Entonces, en esas parejas, ¿qué va a haber? En el primer campo de esa pareja va a estar el identificador del nodo y en el segundo campo de esa pareja va a estar el valor del peso estimado que tiene, pues, con el cual se metió ese nodo a la cola. Aquí ya pues por cuestiones del constructor que estoy utilizando para colas de prioridad en C++, pues le tengo que pasar un segundo parámetro que corresponde al contenedor interno con el cual se van a almacenar los datos, que voy a utilizar aquí un vector de parejas de enteros. Y acá tenemos una plantilla que está disponible en C++ que permite expresar, digamos, es una plantilla para tener datos que se pueden comparar por menor que o mayor que. Aquí esto es un poco confuso en C++ porque el grader se utiliza como si se hiciera la comparación del menor que. O sea, es el comparador que tocaría utilizar si lo que se quiere sacar siempre es el menor elemento de la cola. Si se quiere sacar el mayor elemento, se utilizaría less, pero entonces ahí es un poco confuso la terminología, pero entonces digamos que eso sería lo que teníamos para la cola de prioridad. Este grader solo funciona sobre estructuras que soporten el comparador menor que. Uno podría, en lugar de utilizar el grader aquí, podría utilizar un funtor o una función de comparación que reciba los dos datos que se van a comparar, que en este caso sería parejas, y efectúe el criterio de comparación. Lo primero que va a hacer el algoritmo, de acuerdo a lo que teníamos, era inicializar a partir del nodo S. Luego lo que hace es colocar, dijimos que íbamos a colocar inicialmente solo el nodo 0 el nodo inicial que es S, con el costo inicial que va a ser 0. Vamos a colocar, creo que aquí dije la cosa un poquito al revés hace un momento. El primer elemento de la pareja va a ser el costo y el segundo elemento de la pareja va a ser el identificador del nodo. ¿Por qué va a aparecer primero el costo? Porque cuando se comparan parejas por menor que, siempre se va a comparar primero con respecto al primer elemento de la pareja. Entonces queremos que él saque de la cola en función del costo, o sea, que haga la comparación primero con respecto al costo. Ya luego se va a iterar mientras la cola no esté vacía, se va a sacar entonces el elemento que está en el tope de la cola, entonces vamos a obtener el costo que tiene ese elemento y el nodo que está asociado a ese elemento, lo vamos a guardar en costo y en U. Luego, esta verificación que tenemos aquí es la que nos va a permitir descartar todos los valores todas las parejas que colocamos en la cola de un nodo
con los valores de costo que se colocaron allí. O sea, esto lo que nos va a permitir es como simular el hecho de actualizar. Porque básicamente, si el elemento con el cual estamos sacando una pareja de la cola, el costo que tiene ese elemento es diferente al costo que tiene asignado en D el nodo U, entonces significa que ese elemento se colocó en la cola, pero luego fue mejorado. Entonces, si ya fue mejorado, pues simplemente lo vamos a descartar. Cuando sea igual, significa que estamos trabajando con el último, con la última, con la última pareja, con ese nodo que fue puesta en la cola, entonces vamos a proseguir. Entonces vamos a procesar la lista de adyacencia de ese nodo, vamos a obtener el nodo B con el cual está conectado y el peso de la arista con el cual está conectado. Aquí hacemos una verificación de que el valor de D para el nodo U ya sea diferente de infinito, digamos, para simular el hecho de hacer sumas y cosas sobre infinito. Entonces, si es diferente de I más, o sea, si es diferente de infinito, por así decirlo, pues hacemos la comprobación de la relajación. O sea, si el estimado que se tiene para U más el peso de la arista que conecta U con B es menor que el estimado que se tiene para B, en caso de que eso sea cierto, se actualiza el estimado para B, se actualiza el predecesor para B y se coloca en la cola ahora una pareja que tiene la pareja tiene el nodo B, que es el que acabamos de sacar, con el nuevo valor que le dimos al estimado para ese valor. Entonces, en el algoritmo como tal, lo que decía acá era que se debía actualizar el valor en la cola. Pero realmente aquí no estamos haciendo una actualización en el valor de la cola, sino que estamos colocando una nueva pareja en la cola y a través de este condicional que tenemos por acá, pues hacemos la comprobación de que estemos trabajando con la última pareja que se colocó, o sea, con la pareja que tiene el menor valor posible para el costo de ese nodo. Entonces, esto va a iterar hasta que ya la cola quede vacía, y cuando la cola queda vacía, pues ya vamos a tener el arreglo de, en el vector D y en el vector P, la información sobre los caminos más cortos. Luego acá en el método main, únicamente tenemos la parte de la creación del grafo que se está leyendo de entrada estándar, se invoca distra, aquí estoy asumiendo que estoy tomando como nuevo origen el nodo 0, pero se puede cambiar el 0 por cualquier otro valor y va a funcionar igual el algoritmo. Entonces, después de esto va a mostrar las distancias de todos los nodos y los predecesores de todos los nodos. Entonces, para finalizar la exposición del algoritmo, solo quiero mostrarles pues la ejecución del algoritmo con el grafo que les mostré en la diapositiva. Entonces vamos a compilar el algoritmo que se llama distra.cpp. Luego lo vamos a ejecutar pasándole como entrada el algoritmo que creo que se llama grafo post 1. Antes de mostrar la ejecución, pues quiero mostrarles que en efecto corresponde al grafo que teníamos en la diapositiva. Volvemos por acá a donde estaba el grafo. Y entonces observamos que en efecto pues tiene 9 aristas, 9 vértices el grafo, que la arista que conecta el 0 con el 7 tiene peso 11, que la arista que conecta el 0 con el 5 tiene peso 6, que la arista que conecta el 0 con el 8 tiene peso 7, y así para todas las aristas del grafo. Entonces, cuando ejecutamos este algoritmo, entonces hacemos ./etc, que es el nombre del ejecutable, y le pasamos ese archivo, grafo post1.txt, y entonces nos muestra esta información. Y esta información, vamos a ver que corresponde a la que en nuestra prueba de escritorio que hicimos en las diapositivas, teníamos para los caminos más cortos. Entonces teníamos que los valores de los caminos más cortos eran 0, 16, 14, 18, 0, 16, 14 y 18, que teníamos 6, 10, 11, 17, 6, 10, 11, 11, 7, perdón, y los predecesores son los que esperábamos, menos 1, 6, 6, 8, 5, 0, 8, 0, 0. Entonces vemos que, pues al menos para este caso funciona, pues ya correspondería que ustedes pues cacharreen un poco con otros grafos para que se den cuenta que el algoritmo en efecto funciona. Entonces, básicamente eso con respecto a la implementación. Y para finalizar la charla, quiero mostrarles una pequeña discusión con respecto a la complejidad del algoritmo. La complejidad del algoritmo de Distra depende esencialmente de cómo se implementada la cola de prioridad. Entonces hay múltiples estrategias para representar colas de prioridad. Una cola de prioridad se puede representar con un arreglo, se puede representar con una lista enlazada, se puede representar con un árbol binario de búsqueda, se puede representar con un montículo mínimo, se puede representar con un montículo de Fibonacci.
De hecho, la representación con el montículo Fibonacci es como la mejor representación a nivel de complejidad. Y entonces aquí tenemos, digamos, los diferentes costos que tiene cada línea dependiendo de la implementación. Entonces, cuando se inicializa la información en todos los vértices, pues sin importar qué estructura tengamos, la complejidad va a ser teta de b. O sea, todas las estructuras toca recorrerlas linealmente, entonces la complejidad va a ser teta de b. Cuando se inicializa S en vacío, pues sin importar que, como no tiene nada que ver con la cola de prioridad, en las tres alternativas trabaja, digamos, en el orden de 1, o sea, es constante. ¿Sí? Otra cosa, aquí digamos que estoy asumiendo que estamos utilizando una representación de listas de adyacencia sobre el grafo. Entonces, cuando colocamos todos los elementos inicialmente en la cola, pues eso también es teta de B o grande de B, dependiendo de si se está trabajando con un montículo mínimo o con un montículo de Fibonacci. ¿Sí? Aunque en nuestra implementación realmente solo se coloca un elemento y cuando se coloca un elemento, realmente esa línea sería constante en la implementación precisa que les mostré en C++. Luego la iteración, mientras Q sea diferente de Enti, nosotros vemos que durante la ejecución la cola va a tener, todos los vértices del grafo van a estar en algún momento en la cola y una vez se sacan de la cola no se vuelven a colocar. Entonces, este ciclo va a hacer tantas iteraciones como elementos llegue a tener la cola y la cola eventualmente va a tener todos los vértices del grafo. O sea que realmente esta iteración va digamos, a tener, va, digamos, a corresponder a la cantidad de vértices que tiene el grafo. Por eso esta iteración, digamos que sería norma de B. ¿Sí? Tenemos también que extraer el mínimo. Esta operación sí depende de qué estructura se está utilizando. Si se está utilizando un arreglo, para extraer el mínimo de un arreglo, sí o sí tenemos que recorrer todo el arreglo. Entonces, realmente, ese recorrido sobre todo el arreglo es, digamos que tiene un costo grande de B, pero como se está haciendo B veces, que es la cantidad de veces que se itera en el ciclo while que tenemos aquí, pues realmente eso sería complejidad O grande de B cuadrado. En el caso de un hit binario, buscar el mínimo, dependiendo de la implementación, uno podría tener una implementación del mínimo esté en la raíz, entonces allí sería constante obtener el mínimo, o una implementación donde no esté en la raíz, pero se puede recuperar en logaritmo de la cantidad de vértices. Entonces, como esto se hace B veces, entonces tendríamos que esta línea tiene complejidad O grande de B por logaritmo de B, o norma de B por logaritmo de norma de B. Este logaritmo acá, pues generalmente es logaritmo en base 2. Y en un montículo Fibonacci también tenemos que extraer el mínimo tiene complejidad logaritmo de B. Entonces tendríamos una complejidad similar. La operación de hacer unión sobre un conjunto, pues siempre se hace en tiempo constante, pero como se hace B veces, entonces tendríamos complejidad norma de B. En este ciclo de acá se está iterando sobre las aristas y entonces eso se está haciendo, eso tendría una complejidad norma de, pero entonces dependiendo de las estructuras, pues digamos, recuperar cada arista en un arreglo se puede hacer en tiempo, bueno, la operación de relajar en un arreglo se puede hacer en tiempo constante, entonces por eso sería E por teta de 1, que es teta de E, pero en los montículos, ya sea en el montículo binario, la relajación, o sea, la actualización de un elemento en la cola de prioridad va a ser siempre logaritmo de B. En el caso del montículo Fibonacci, la actualización se puede hacer en tiempo constante y esa es la gran ventaja de utilizar un montículo de Fibonacci. Sin embargo, en la implementación que les mostré, básicamente como lo que se hace es insertar un nuevo elemento en la cola, entonces realmente el costo va a estar asociado al costo que tenga la inserción. La inserción también por lo general es logaritmo de B, entonces sería lo mismo que tenemos aquí, E por logaritmo de B. Al sumar todo esto, uno podría hacer un detalle, pero se encontraría que la implementación de arreglos es la peor, que es cuadrática con respecto al número de vértices más el número de aristas. La implementación con un montículo binaria es lo que llamaríamos normalmente n log de n, que es, digamos, la suma de la cantidad de vértices más la cantidad de aristas por logaritmo de b. Y en el caso del montículo Fibonacci es ligeramente mejor, porque es b por logaritmo de b más c. Entonces, realmente, la implementación con logaritmo de Fibonacci es la mejor implementación, es un poquito más rápida que la implementación con un montículo mínimo. En algunos casos esa mejora puede resultar muy importante, entonces digamos que en general
una buena implementación de Distra va a ser una implementación que utilice una buena implementación de una cola de prioridad, y entonces las mejores implementaciones de Distra van a tener una complejidad del orden n log de n o norma de b por logaritmo de b. Entonces, pues básicamente esto es lo que teníamos para el algoritmo de Distra. Pues espero que esto haya sido claro para todos. Pues nos veremos pronto.